UCLA. Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. En 5 minutos más vamos a comenzar las clases. Mientras tanto, les estoy subiendo a la carpeta de Blackboard la presentación del día de hoy. Adicionalmente, ustedes ya tienen las notas consignadas en la plataforma de mi UCLA. Las publiqué la semana pasada. Esta es la clase 8. Estudios lógicos 2. Este de hoy. Jóvenes, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Tengo un aviso para ustedes. El día 25 de mayo
es la segunda prueba. Para la segunda prueba entran las 3 últimas clases, ¿ya? Y dentro de las clases que ingresa para esa prueba es la que vamos a seguir hoy día, que son los estudios experimentales 2. Una vez finalizada la clase, vamos a revisar las pruebas, en lo que deberían haber respondido en las preguntas que tuvieron incorrectas, y cualquier duda o consulta me la pueden ir realizando durante la presentación, o si es más que nada con referente a la prueba, las realizamos al final de la clase del día de hoy. Esto sí, sí está grabando. Ya chicos, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de los estudios epidemiológicos, pero principalmente y realizamos hincapié en los diferentes estudios de em, observacionales a nivel de observacionales dentro de los estudios de epidemiología. Los estudios analíticos intentan comprobar una hipótesis que establezca una relación entre la causalidad, entre el factor de riesgo y la enfermedad o el evento que nosotros estamos analizando o estamos estudiando. Se pueden clasificar en estudios como los vistos la semana pasada, o estudios de tipo observacional, y los estudios experimentales. En los estudios experimentales, el investigador es quien asigna el factor de riesgo o el factor de estudio. En este caso, puede ser la evaluación de un fármaco, de una vacuna, de una campaña de educación, de cuántas dosis yo voy a emplear entre un grupo o otro grupo que yo estoy evaluando, cuánto y qué individuos van a recibir ese tratamiento. Mientras que, como vimos la semana pasada, los estudios de tipo observacional, el investigador se limita a observar lo que sucede en un grupo de individuos donde la exposición a determinado evento o factor queda fuera del control del investigador. En los estudios de este tipo, donde el investigador manipula las condiciones del investigador, de la investigación propiamente tal, es por esto que son reconocidos como, como una fuente poderosa de información, porque son los que reportan mayor evidencia, ya que a través de los estudios experimentales puedo establecer feamente asociaciones entre el factor de riesgo y la enfermedad, o el factor de protectivo que yo estoy evaluando, o la enfermedad, o los factores que están influenciando la presentación de un evento o un fenómeno que yo esté analizando. Este tipo de estudios experimentales se utilizan para evaluar diferentes terapias, para evaluar actividades preventivas, para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria, como los estudios estos experimentales son de seguimiento
los individuos son uno los puede identificar en base a la exposición al factor de riesgo o a un factor protectivo que yo esté evaluando. Además, es sumamente relevante que en este tipo de estudios, a diferencia del observacional, el gran control que se tiene del diseño y de la metodología y de cómo se implementa cada uno de los efectos y cada una de las variables en este estudio, permite que el investigador, al tener el control de ellos, la interpretación de las asociaciones que puedan ser causales o no causales, son mucho más fáciles de pesquisar e identificar. Además, acá en este tipo de estudios, el investigador es quien decide el grado de exposición que le voy a dar a los individuos que yo estoy analizando, la dosis que le voy a entregar o el ambiente o en este caso, la técnica diagnóstica o el procedimiento que yo estoy utilizando, es el investigador quien decide finalmente a qué individuo va a utilizar esa determinada vacuna o ese determinado fármaco o el individuo que no la va a utilizar. Los estudios experimentales pueden ser considerados principalmente de dos tipos: terapéuticos, que ya viene siendo una prevención de tipo secundaria, o preventivos, que es una prevención de tipo primaria. Los terapéuticos se realizan en pacientes con una enfermedad determinada y determinan la capacidad de un agente o procedimiento para poder disminuir la sintomatología y evitar o prevenir la ocurrencia o reducir el riesgo de muerte por dicha enfermedad. Mientras que los estudios experimentales preventivos evalúan si un agente o un procedimiento reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ello, los estudios experimentales preventivos se realizan en individuos sanos que están en riesgo de desarrollar una enfermedad. Y esta interpretación puede ser sobre base a través de un estudio individual, ya que son los ensayos clínicos, o a través de los comunitarios, que son ensayos comunitarios o son pruebas de campo que se realizan en una población determinada. Principalmente los preventivos se hacen en poblaciones que están mayormente expuestas a un determinado riesgo de enfermedad. Por ejemplo, si yo quisiera realizar o evaluar un test diagnóstico para la tuberculosis bovina, en comparación con el estándar que se utiliza, las poblaciones que yo pretendería elegir son las poblaciones de rebaños de bovinos lecheros, porque ellos tienen mayor riesgo de enfermar y de presentar la enfermedad de la tuberculosis, a diferencia de aquellos bovinos o rebaños que son de carne o que tienen un sistema más de pastoreo para alimentarse. Por lo tanto, es importante decidir cuando uno hace estos estudios experimentales de tipo preventivo, si lo quiere realizar en una población o en la población más expuesta para obtener los resultados más adecuados y más rápido y que me permitan, en este caso, determinar si el test estándar que yo utilizo para detectar la tuberculosis es mejor del que yo estoy proponiendo o si el nuevo que yo estoy proponiendo es mucho mejor, permite mayor sensibilidad, especificidad a la prueba, por ejemplo. Los ensayos clínicos son uno de los estudios experimentales de tipo epidemiológico. Un ensayo clínico es un experimento planificado, diseñado para determinar la eficiencia de un tratamiento en animales o rebaño a través de la comparación del resultado observado en un grupo sometido a un tratamiento de prueba y el observado en un grupo comparable de animales o rebaños que han recibido un tratamiento de control.
El ensayo clínico controlado es el estudio experimental que con mayor frecuencia se realiza y su objetivo es evaluar la eficacia de una intervención terapéutica para curar o controlar la enfermedad o a través de la prevención comparando los beneficios de uno o más, por ejemplo, tratamientos. Dentro de los ensayos clínicos hay tres etapas de estos estudios clínicos y estos corresponden a los estudios clínicos preliminares, en donde los estudios clínicos preliminares son los que se efectúan en animales en primer lugar, pero los resultados muchas veces no son extrapolables a humano cuando yo comienzo a evaluar y hacer ensayos a nivel clínico para, para el beneficio de lo humano, ya que las condiciones de respuesta de los animales pueden ser diferentes a las que manifiesta el humano. Pero generalmente cualquier ensayo clínico que uno realice parte con un ensayo clínico preliminar en donde se utilizan animales, pero la desventaja es que presenta importantes variaciones por el hecho de que en animales se está ensayando y el humano puede responder de diferente forma a ese tratamiento o a ese ensayo, a ese fármaco que se está comenzando a analizar. Una vez que se realizan estos ensayos preliminares, ahora corresponde al estudio clínico inicial. Este se realiza en humanos y donde todos los productos que se ensayan, ya sean vacunas o cualquier producto biológico o algún fármaco, deben ser inocuos para el ser humano y se usan principalmente este tipo de estudios clínicos iniciales en aquellos pacientes que son refractarios a los tratamientos tradicionales. Como les dije, es la segunda parte de la evaluación de un ensayo clínico, ya que el primero son los ensayos preliminares. Muchas veces para estos tipos de estudios clínicos se buscan voluntarios, trabajadores, por ejemplo, de un área específica que están mayormente expuestos a factores que predisponen la presentación de esta enfermedad. Anteriormente se realizaban estos estudios con reos, los que buscaban bajar o disminuir sus condenas a fin de que pudieran participar en estos ensayos clínicos. También participan de estos ensayos clínicos aquellos enfermos donde aún no existe tratamiento para sus patologías, el tratamiento es más que nada de mantención, ¿ya? Por ejemplo, podemos citar SIDA, ébola, donde las vacunas todavía, en el caso de ébola, todavía las vacunas no están 100% seguras, pero las vacunas que han podido desarrollarse tienen cierta eficiencia y eficacia en poder tratar eh, esta patología, ¿ya? Y generalmente los voluntarios acá no se pagan, es más que nada gente voluntaria que continuamente está participando de este tipo de estudio. Y una tercera etapa son los ensayos clínicos formales, que cuando estos ensayos clínicos formales se justifican si los dos anteriores, tanto los preliminares, los iniciales, no funcionaron de manera eficiente y se evalúan, por ejemplo, procedimientos de salud, diagnóstico, curativo, que son medicamentos, fármacos, vacunas, algún producto biológico y también de forma preventiva. Cualquier estudio experimental, diseño clínico, requiere esencialmente de diferentes elementos para poder llevarse a cabo. Y dentro de los requisitos de un ensayo clínico, el experimento es
100% planificado, es decir, el investigador produce el experimento y este no ocurre en forma natural y el investigador no se limita a, eh, a observar como en el caso de los estudios observacionales. El experimento acá involucra necesariamente la comparación de un tratamiento de prueba, que en este caso puede ser una vacuna, un fármaco, una nueva terapia, un nuevo procedimiento, y también requiere un tratamiento de control o un grupo de control. Los grupos de estudio deben ser comparables, es un requisito esencial, y los individuos son sometidos a un seguimiento. Son sometidos a este seguimiento para poder identificar finalmente los resultados entre un grupo y otro grupo una vez aplicado el procedimiento, el fármaco o en este caso la vacuna. Esos son ejemplos que les estoy mencionando. Más adelante vamos a hablar de las metodologías de enmascaramiento en donde están los estudios de ciego, ¿ya? Que eso es una técnica que una compañera se estaba adelantando. También cuando nosotros planeamos o queremos identificar o tener resultados para un determinado problema que nosotros observamos, es esencial antes de comenzar a redactar o empezar a plasmar cada uno de los objetivos de mi estudio, conocer el estado del arte con respecto al tema en cuestión que yo estoy evaluando. Y además, el análisis que yo voy a realizar debe tener una justificación biológica. Por lo tanto, un primer paso indispensable es la de recopilar antecedentes, la mayor cantidad, a través, por ejemplo, de busca bibliográfica y tratar de ser lo más minuciosamente posible para identificar cada uno de los detalles y elementos que yo posteriormente voy a analizar en mi estudio. También buscar la opinión de expertos a través de conversaciones, por ejemplo, con clínicos, con propietarios de ganado y en general con las personas que estén involucradas en referencia a algún tema en particular que estoy estudiando. Esto es sumamente importante tener la visión de todos ellos para que cuando uno esté plasmando y esté desarrollando el tema que estoy estudiando, pueda tener una visión global del tema, ya que va a tener la visión del clínico, va a tener la visión del propietario, va a tener la visión de otras personas que están involucradas en el tema, y no una visión muy cejada, sino que se necesita una visión amplia para poder abordar todos los elementos y todas las directrices o todo lo que va saliendo durante el desarrollo del experimento, y de esa manera poder responder de forma oportuna a cualquier interrogante dentro del desarrollo de la prueba, del ensayo clínico, del experimento que estamos realizando. Y es importante que la hipótesis de trabajo debe tener un sentido biológico y su formulación debe basarse en el conocimiento existente, y esto, el conocimiento existente, uno lo va a encontrar a través de las múltiples bibliografías que existen, la literatura con respecto al tema, los papers científicos, los trabajos, los reportes de organizaciones mundiales que tienen que ver con salud, o salud animal y salud humana, o también instituciones de tipo nacionales que llevan, por ejemplo, la vigilancia de algunas determinadas patologías. También son requisitos esenciales de un ensayo clínico el establecer los objetivos del estudio, ¿ya? Y para esto es una parte sumamente esencial de cualquier diseño, y debido a que obliga
a especificar de forma exacta qué es lo que quiero lograr y, y cómo lo voy a hacer, cómo lo quiero lograr, ¿ya? Es necesario poder plasmar esto eh, antes del desarrollo del estudio. Adicionalmente, el establecimiento de los objetivos, tanto el principal como los secundarios, deben ser lo más explícito posible. Por ejemplo, acá cito, les doy un ejemplo de un objetivo. En una población de salmónidos, el fármaco X en una dosis en cantidades diarias de XX es más eficaz para reducir las lesiones Z, I y T en un periodo de tiempo W, cuando se compara con el fármaco de uso habitual empleado a una dosis diaria determinada. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ser lo más detallistas y lo más explícitos posibles y no realizar un objetivo con tanto adorno, sino que ser lo más claro y lo más conciso, ¿ya? Con respecto a los objetivos. Y los objetivos, en general, los objetivos específicos, no más de 3 se utilizan y un objetivo general. El objetivo general a menudo tiene aspectos relativos a la eficacia del producto terapéutico preventivo que se quiere probar y los objetivos específicos, ¿ya? Em, eh, siempre están redactados en referencia a la inocuidad del producto. Otro de los elementos necesarios a tener presentes antes de poder desarrollar un estudio clínico son la variable respuesta. Y la variable respuesta se refiere al resultado. Entonces, antes de iniciar un estudio, se debe definir cuál es la variable que yo voy a estudiar. Voy a estudiar, por ejemplo, el peso, voy a estudiar la variable sexo. También debo definir a priori cómo yo voy a medir. Por ejemplo, si yo voy a medir la temperatura en mi estudio, entonces yo tengo que dejar consignado que la temperatura la voy a medir con un termómetro de mercurio. O por ejemplo, si voy a medir la acidez ruminal, ¿ya? Entonces, también debo indicar cómo voy a desarrollar la medición de a través de qué pH, a través de qué técnica, o por ejemplo, cuando voy a, al campo y no estoy en el laboratorio y necesito obtener muestras en un plantel avícola, ¿cómo voy a sacar las muestras? Tengo que tener esa logística. ¿Para qué van a ser mis muestras? ¿Para hemograma o para hacer perfil bioquímico o para ambos? Entonces, si son para ambos, tengo que utilizar tubos de parinalitio. Una vez que obtengo la muestra tienes que estandarizar igualmente cuántos ml vas a sacar de cada uno de los animales. De cada animal voy a sacar 2 ml, estos se van a echar en un tubo de parinalitio, los que se van a homogenizar suavemente por 30 segundos. Posteriormente, estos van a centrifugarse a 15.000 revoluciones por minuto para separar el plasma para separar ambas fracciones y posteriormente, dependiendo del estudio que ustedes utilicen, el, una fracción, el plasma puede ir a nieve carbónica o el otro puede mantenerse a refrigeración. Todos esos elementos, ustedes antes de poder desarrollar un estudio clínico, los deben tener claros y consignados. Entonces, y la variable respuesta debe ser medida en todos los animales y de la misma forma. Por ejemplo, si yo utilicé para medir la temperatura un termómetro de mercurio y un termómetro de mercurio y la temperatura se la voy a medir anal, en todos los animales lo tengo que medir con el termómetro de mercurio anal, previa desinfección
del termómetro y para desinfectar utilizar el mismo producto en todos los procedimientos que estoy realizando, en todas las mediciones. La medición debe realizarse en forma no sesgada, es tratar de evitar principalmente los errores. Pero para poder realizar las mediciones sesgadas existen varias metodologías, entre ellas el enmascaramiento, la aleatorización, la estandarización, que son metodologías que más adelante vamos a desarrollar en la presentación de esta clase. Otra de las variables importantes al momento de desarrollar un estudio clínico tienen relación con la población en estudio. Se debe describir la población general desde la cual se extrajo la muestra. Por ejemplo, si la población pertenece a 3 pisciculturas diferentes, tengo que describir las pisciculturas, dónde estaban localizadas, qué tipo de, si los estanques eran con agua dulce o eran de agua salada, cuál era la densidad que había en cada uno de los estanques, por ejemplo. Todo eso debe ir detallado. Y qué edad tenían los animales, o si todos eran machos o todos eran hembras. Todo eso debe ir detallado en el estudio, en la parte de la población que yo estoy analizando. Determinar cómo serán seleccionados los animales para participar en el estudio. Esto es determinar cómo los van a elegir. Los van a elegir por azar, van a elegir, por ejemplo, si realizan infecciones por cohabitación o por inoculación. Voy a testear solamente, en este caso, los peces que fueron inoculados, o voy a medir los peces que fueron infectados, solo infectados por cohabitación. Y en los ensayos clínicos, los grupos deben ser comparables. Dentro de los criterios de inclusión o exclusión, en este caso de los sujetos o los animales que están participando en el ensayo, es prioritario antes de comenzar a realizar estos análisis, formular los criterios de forma explícita, quiénes van a poder participar y quiénes no van a poder participar. En lo posible, los individuos que van a participar deben beneficiarse con el estudio y no sufrir efectos deprimentales. Estos efectos deprimentales siempre en nuestros estudios o proyectos de trabajo van a pasar por un comité de bioética cuando contempla el uso y la utilización de animales. Además, hay que establecer si todos los animales son elegibles en el estudio, porque, por ejemplo, si yo estoy probando algún medicamento eh, para la mastitis, es más probable que en mi estudio yo voy a elegir las hembras y no los machos, ¿ya? Hay que definir a priori los criterios de diagnóstico que serán aplicados. En este caso, voy a utilizar PCR, voy a utilizar PCR y histopatología para comprobar o inmunofluorescencia. Hay que ya identificarlo y plasmarlo antes de empezar a desarrollar cada uno de estos, porque igual uno tiene que establecer los costos con los criterios diagnósticos, ¿ya? O, por ejemplo, si voy a observar diversas contusiones, laceraciones, tener una escala en donde me permita discriminar en la forma, el aspecto, el tamaño, el color, y a eso darles un puntaje. Y cuando yo empiezo a examinar los animales, eh, me rijo en virtud de ese protocolo que establecí previamente, ¿ya? Determinar en forma específica y por qué los animales serán excluidos del estudio. Eh,
Esos son como los criterios más relevantes de inclusión o exclusión para los individuos que van a participar en mi estudio. Esto es, determinar el tamaño de la muestra es otro de los puntos esenciales y relevantes. Se debe determinar antes del inicio del estudio. Para poder determinar el tamaño muestral hay fórmulas y programas computacionales que establecen el tamaño muestral. Aquí uno tiene que considerar, por ejemplo, prevalencias, incidencias, de acuerdo al tema que estás utilizando, para poder, y también cuando uno determina tamaños muestrales, no decidirse por de acuerdo a los programas o las fórmulas matemáticas, el tamaño menor, porque hay que considerar que durante el desarrollo de mi ensayo hay animales que pueden morir, hay animales que van a dejar el experimento. Entonces esas van a ser pérdidas y por lo tanto esas pérdidas se tienen que considerar porque posteriormente, eh, al tener menor cantidad de individuos para poder buscar significancia estadística de mis resultados, voy a tener menor poder para probar la hipótesis que yo estoy planteando, ¿ya? Y se deben especificar las probabilidades de error tipo 1 o error tipo 2. Esto es relacionado a identificar un falso positivo o un falso negativo. eh, el nivel de significancia se tiene que incorporar. Si yo voy a obtener un nivel de significancia, quiero ser muy estricto y tengo un nivel de significancia 0,001 o tengo un nivel de significancia 0,05, que es el que habitualmente se utiliza, o quiero ser más laxo y tengo un 0,10 del nivel de significancia. Los promedios esperados tanto de los grupos tratados de control, más o menos yo tengo que establecer, ya que en virtud de la literatura que yo ya revisé, más o menos uno puede tener una idea de cómo se van a comportar las variables en una determinada población, ¿ya? Y la variabilidad de los datos para los datos cuantitativos. Además, hay que tener hay que saber si mis datos se van a distribuir de forma normal. Entonces ahí puedo utilizar análisis de varianza, pero si no se distribuyen de forma normal, voy a tener que utilizar otros métodos de estadísticas no paramétricas para poder demostrar cada uno de las asociaciones causales que pueda estar registrando en el estudio que estoy llevando a cabo. Adicionalmente, el ingreso de los individuos también se debe detallar al comienzo del estudio. Este ingreso puede ser simultáneo o puede ser un ingreso de tipo secuencial. Un ingreso simultáneo es cuando la enfermedad es prevalente o en los ensayos preventivos es posible incorporar al estudio todos los individuos al mismo tiempo. Y era un ingreso secuencial que principalmente se utiliza en ensayos de tipo terapéutico y a menudo es necesario ir incorporando individuos o animales en el transcurso del desarrollo del estudio, ya que, por ejemplo, se van diagnosticando a medida que avanza el estudio clínico. También es necesario definir la formación de los grupos tratados y de control. La creación de un grupo control o de comparación es fundamental para cualquier ensayo clínico, ¿ya? Sea individual, que en el caso que nosotros estamos hablando, que es un ensayo clínico eh, formal, es de carácter individual. El método preferido para asignar el tratamiento
o no al grupo, o asignar a un animal al grupo de tratados o no tratados, es mediante la aleatorización. Y así uno evita el sesgo de selección o las variables de confusión. El significado de elegir aleatoriamente es que todos los animales en una población que son potencialmente sujetos de participar en estudios tienen la misma probabilidad de ser elegidos al azar. A eso se refiere que uno asigna de forma aleatoria a los individuos o los animales a cuál grupo van a pertenecer, al grupo que estuvo expuesto o al grupo que no estuvo expuesto a ese factor de riesgo. Otro punto relevante, uy, aquí me falta algo. Es. Otro punto relevante es la recolección de los datos y el control de calidad. La calidad de los datos es directamente proporcional al tiempo y al esfuerzo que cada uno como investigador va a poner en el ensayo que está realizando. La estandarización de las definiciones y los procedimientos es muy importante, por lo tanto, por eso deben realizarse a priori. Los datos deben ser controlados en forma regular y los valores extremos deben ser evaluados en forma rápida. La cantidad de datos perdidos, ya, porque muchas veces cuando yo estoy analizando, pues, se puede generar pérdida de datos porque no se realizaron las mediciones de forma correcta, porque el instrumento que yo utilizaba estaba mal calibrado, pueden pasar diferentes factores que van a afectar la medición y esos posteriormente, ese tipo de medición son descartadas ya que están sobre la media y son en rangos que distorsionan más que nada mis resultados. Seguimiento, exámenes a intervalos específicos, eso se especifica. Cada 21 días yo voy a hacer un análisis, o cada 21 días, o cada 5 días, o cada 10 días, o por ejemplo, si yo quiero evaluar la progresión de una enfermedad y quiero evaluarla con el análisis de bioquímico o de hemograma, voy realizando los seguimientos cada 4 días, después cada 2 días, cada una semana, como 21 días, o hasta 30 días, generalmente, o hasta 35 días, que es el límite en los estudios experimentales, generalmente los que se utilizan así. Eh, necesariamente hay que monitorear los propietarios para asegurar su conformidad con el tratamiento u las condiciones de laboratorio. Por ejemplo, del ensayo que uno está realizando. Por ejemplo, si ustedes están administrando y haciendo un análisis para tratar alguna cardiopatía canina, eh, tienen que consultarles al propietario si le está administrando el fármaco de manera regular, a la hora indicada, o si ese fármaco se tiene que administrar antes de la comida o después de la comida, para que finalmente sus estudios no tengan posibles fuentes de error. Con respecto al análisis de los datos, el análisis de los datos en tipo de estudios epidemiológicos experimentales, como puede ser un ensayo clínico, eh, a menudo son sencillos, pero tienen que realizarse la comparación de los grupos, y la comparación de los grupos está relacionada fundamentalmente a cómo se distribuyen los datos, si distribuyen normal o no se distribuyen normal, y el tipo de metodología que yo voy a utilizar para poder interpretar esos datos, ¿ya? Los datos deben analizarse para verificar la comparatividad de los mismos. Ah,
una de sus compañeras especificaba que al comienzo sí eran los experimentos de ciego, pero los ciegos o enmascaramiento que se llama, son métodos de control para evitar o para tratar de controlar el sesgo que se produce en los análisis que yo estoy realizando. Uno de esos es la aleatorización. Los individuos son idénticos en todos sus aspectos, excepto por la exposición al tratamiento, ¿ya? Y son ubicados al azar, donde tienen la posibilidad de ser elegidos al azar para pertenecer tanto al grupo de riesgo en el que se está evaluando el tratamiento o al grupo en el control que no se está evaluando el tratamiento. La estandarización es la preparación de un protocolo escrito con objetivos y métodos, como también el entrenamiento del personal que participa en la ejecución del estudio. Y el método de la otra metodología para tratar de reducir el sesgo en los estudios experimentales es el enmascaramiento, y este es súper importante en estudios de tipo epidemiológico, y su propósito es evitar los sesgos en la recolección y el análisis de datos. Y para ello emplea los estudios de ciego. Hay tres tipos de estudios de ciego. Están los simples, los dobles y los triples. Los simples es donde el individuo que está siendo inoculado o el individuo que está siendo estudiado no sabe si pertenece al grupo control o al grupo tratado. Cuando nosotros realizamos un estudio de doble ciego, tanto el individuo, el animal que está siendo tratado y el investigador desconocen a cuál grupo pertenece. Acá solamente el personal que hace el análisis de los datos o el análisis de laboratorio conoce de dónde proviene la muestra, si la muestra proviene de los animales tratados o de los animales no tratados. Y también tenemos otro tipo de enmascaramiento que es el triple ciego, donde tanto el sujeto o el animal que está siendo analizado, el investigador que está realizando este estudio y el personal que está analizando, ninguno conoce la procedencia de la muestra, si la muestra proviene del grupo control o del grupo que está siendo tratado. Esos son métodos para disminuir o más que nada controlar el sesgo en toda la recolección y en todo el desarrollo del experimento. Dentro de los estudios experimentales también están las pruebas de campo, ¿ya? Tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla, y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de una dieta que sea, por ejemplo, que tenga elementos o componentes inmunoestimulantes, y por lo tanto me van a ser útiles para poder estar frente a una determinada patología, ¿ya? Estas pruebas de campo deben reunir los mismos requisitos que yo les acabo de mencionar y como criterios de exclusión, tamaños de muestra, antes de poder ser desarrollada. Y dentro de las características de las pruebas de campo, se hacen en individuos sanos, valoran la eficiencia de medidas preventivas, pueden ser más caras, ¿ya? Pues la probabilidad de enfermar suele ser baja. Por lo general se necesita un gran número de sujetos, en la cantidad o el N o el número de muestras está relacionado al poder estadístico que después se les va a permitir identificar asociaciones. Pero una manera de contrarrestar esta situación, se pueden elegir individuos que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, en el caso de humanos, para evaluar la vacuna del papiloma, las individuas que
estarían mayormente expuestas a contraer el virus del papiloma serían las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, ese sería mi grupo de estudio en el caso del papiloma humano. La recolección de la información se realiza en la comunidad, en la misma comunidad, no en instituciones cerradas como pueden ser los hospitales, las clínicas, en muchas ocasiones es necesario ir con el equipo de investigación a donde voy a realizar la intervención o la medición, ¿ya? Y por eso se llama prueba de campo. Su gran desventaja es que son costosos y hay limitaciones en la selección de las personas, ya que requiere un gran número de individuos para poder desarrollar finalmente el desarrollo de este ensayo. También contamos con los ensayos comunitarios, que igualmente deben cumplir los mismos requerimientos para poder posteriormente desarrollar, incluyen la intervención sobre bases comunitarias amplias. Este tipo de diseño suele ser cuasi experimental porque no es aleatorio, ya que no, uno elige las comunidades que va a intervenir y deja otras comunidades control que no interviene, pero sí donde es cuasi experimental es porque hay manipulación del investigador. Las características relevantes de las pruebas de campo es que la evaluación es realizada en comunidades, agrupaciones o agrupaciones de individuos, ya que la asignación de la intervención no ocurre en forma individual y no se aplica a aleatorización individual, ya que elijo regiones o grupos o conglomerados específicos. Dentro de las ventajas que nosotros podemos destacar de los estudios experimentales en general, tanto del ensayo clínico, de la prueba de campo y de los diseños comunitarios, son que los estudios que mejor valoran la utilidad de una intervención y aportan la mayor evidencia de la causalidad, porque si yo identifico un factor dentro del desarrollo de mi experimento que me va a generar la enfermedad, es la mejor manera de poderlo conocer. Permite un gran control sobre el factor de exposición, ya que el investigador decide cuánta dosis se administra, ¿ya? Y cuánto es el grado de exposición de los individuos que están siendo partícipe del estudio. Facilitan el empleo de las técnicas de enmascaramiento, doble ciego, ciego o triple ciego. Y las desventajas de los estudios experimentales son susceptibles a sesgo de selección por la pérdida de sujetos durante el estudio. Si las condiciones en las que se realiza la intervención son muy restringidas, puede efectuarse la validez de las conclusiones en condiciones reales. Eventualmente se generan siempre problemas éticos, ya que uno tiene que salvaguardar y buscar el beneficio de los participantes de los estudios y tratar de provocar los efectos colaterales en menor medida o los que sean menos posibles en los individuos que están participando de estos estudios. Los estudios experimentales, si tienen un diseño cuidadoso, con el tamaño muestral suficiente, un proceso de aleatorización adecuado, una intervención y un seguimiento perfectamente controlados, pueden proporcionar fuertes evidencias que nos permiten emitir juicios sobre la existencia de relaciones causales entre tanto la variable respuesta como las variables explicativas. La semana pasada vimos igualmente parte de esto, la direccionalidad de los estudios, pero como hoy estamos viendo los estudios de tipo experimental, se hace necesario igualmente especificar qué tipo de direccionalidad tienen los estudios experimentales y también nos sirve para reforzar algunos conceptos de la semana pasada. Los estudios longitudinales prospectivos, los que son desde los prospectivos, parten de ahora y se comienzan a analizar un mes, 2 meses o semanas, años, desde ahora en adelante, y longitudinales porque me permite hacer
distintas mediciones de los individuos en el tiempo, ¿ya? Acá tenemos individuos que se exponen al riesgo y individuos que, en este caso, vacas que no se exponen al riesgo, por lo tanto, va a pasar un tiempo en que yo las voy a ir siguiendo tras la exposición al factor de riesgo y algunos de estos van a presentar la enfermedad y otros no van a presentar la enfermedad. Y la direccionalidad los estudios, de estos estudios de tipo longitudinal prospectivo, son los estudios de corte y los estudios clínicos o ensayos clínicos que nosotros acabamos de ver. Por otra parte, estudios longitudinales retrospectivos. Hay algunos estudios de corte, pero son los mínimos que pueden ser retrospectivos. En este caso, nosotros tenemos el efecto, ¿ya? Y el efecto van a ser animales enfermos y van a ser animales sanos. Por lo tanto, desde esa premisa yo evalúo a ambas poblaciones de sanos y enfermos y empiezo a observar hacia atrás retrospectivamente o a revisar mis registros médicos y ver a qué factores estuvieron expuestos y cuáles se enfermaron y cuántos no se enfermaron y cuánto tiempo estuvieron expuestos a esos factores para finalmente desarrollar esta enfermedad. Los estudios transversales es, por ejemplo, llega un médico a una granja y encuentra animales que están enfermos y no enfermos. Y ahí empieza a dividir los ambos grupos para establecer y empezar recién a buscar las relaciones. Por lo tanto, los estudios de prevalencia no tienen direccionalidad, pero sí son em, retrospectivos porque busco hacia atrás las causas que me provocaron la foto instantánea de la cual yo estoy sacando. Si el estado sanitario es conocido cuando comienza el estudio y se analizan las unidades expuestas y no expuestas en el pasado, el estudio es retrospectivo. Si las unidades expuestas y no expuestas son conocidas cuando se comienza el estudio, pero aún no se sabe cuáles se enfermarán y cuáles no, el estudio es prospectivo. Si no existe direccionalidad en el análisis, el estudio es de corte o transversal o de prevalencia. Ese estudio tiene esos tres posibles nombres. La direccionalidad de los estudios epidemiológicos, los estudios retrospectivos y transversales son más económicos, pero son influenciados por el sesgo de selección y no es posible estimar causalidad. Uno puede tener una idea o un indicativo de que un factor puede estar asociado a algún efecto, ¿ya? La información en los estudios transversales y retrospectivos suele obtenerse de datos de hospitales, registros productivos, encuestas, por lo que la información suele ser de menor calidad que en los estudios prospectivos, ya que mucha de la información, por ejemplo, que nosotros encontramos en el hospital o en los registros productivos, se utilizó con un fin muy diferente o se recopiló o se recogió con un fin muy diferente al que estoy estudiando o al que yo estoy analizando. En cambio, un estudio prospectivo es el que yo tomo las mediciones a partir de un punto en que yo expongo y no expongo a mis animales. Si gustan, hacemos un descanso de 10 minutos o continuamos con la clase. Chicos, Ya, profe. Bueno, profe. ya, hacemos un descanso de 10 minutos, ¿ya?
Ya chicos, continuamos la clase del día de hoy con unos ejercicios de tanto de estudios observacionales como de los estudios experimentales. A modo de resumen de lo que vimos la clase pasada, los estudios transversales o de prevalencia, no existe dimensión de la temporalidad. Los animales se agrupan en expuestos y no expuestos, enfermos y sanos, en un periodo concreto de tiempo. Al comienzo del estudio no se puede desconocer el N de las categorías de expuestos, no expuestos, sanos y enfermos. Un ejemplo para poder clarificar los estudios de prevalencia es un médico veterinario recibe el llamado de una granja con 500 bovinos. Al llegar encuentra 50 enfermos, 40 de estos bovinos se encuentran en un monte alimentándose junto con otros 160 animales, mientras que los restantes 10 enfermos se encuentran con otros 290 animales en potreros de mejor calidad. Entonces, en base a los antecedentes que yo les acabo de mencionar, uno puede inferir que el factor de riesgo, ¿cuál es el factor de riesgo de esta población? Nosotros a priori podemos observar que si bien hay 50 enfermos y nos dice que la mayor cantidad de enfermos se encuentra en el monte y los otros 10, los otros 10 enfermos se encuentran en zonas de pastoreo. Por lo tanto, el factor de riesgo a priori con los datos macro, sin hacer ningún análisis, nosotros podemos definir que el riesgo de enfermar para esta población de 500 bovinos es alimentarse en el monte. Y la otra pregunta, ¿por qué es un estudio transversal o de prevalencia? Un estudio transversal o de prevalencia es porque no existe una delimitación clara del tiempo. El veterinario agrupa los animales enfermos, los animales sanos, los animales expuestos y no expuestos en un periodo puntual de tiempo. En este caso, el periodo puntual del tiempo es su visita a esta granja de 500 bovinos. Como nosotros observamos la clase pasada, tanto para los estudios de corte, de prevalencia y caso y control, debemos construir una tabla de contingencia de 2x2 y en esta tabla eh, pueden ir acá los expuestos o no expuestos, o pueden ir los enfermos o no enfermos, o acá como se lo estoy presentando en este minuto, ¿ya? Entonces, lo que hace el estudio de prevalencia, estima la prevalencia tanto en el grupo de expuestos y en el grupo de no expuestos. Y por lo tanto, estima la razón de prevalencia o la razón de las proporciones. A modo de ejemplo, en este ejemplo nos decían que eran 500 bovinos, 10 de los enfermos no estaban expuestos porque estaban en la zona de pastoreo, de pradera, mientras que los que estaban enfermos estaban en la zona de expuestos al riesgo de alimentarse en el monte. Por lo tanto, la forma matemática para la razón de prevalencia es la prevalencia de los expuestos dividido por la prevalencia de los no expuestos. En este caso nos da un valor de 6. Pero ¿qué significa este número 6 en una razón de prevalencia? El riesgo de que un bovino que pastorea en el monte se enferme es 6 veces el riesgo de que se enferme un bovino que no pastorea en el monte. A modo de resumen, yo les indiqué acá que la razón de la prevalencia mayor a 1
¿Se puede concluir que el factor de riesgo se asocia con la enfermedad? Sí, nosotros lo podemos concluir, pero para concluirlo de manera satisfactoria, nosotros debemos establecer significancia estadística una vez obtenidos nuestros datos matemáticos. Y para obtener esta significancia estadística, debemos utilizar intervalos de confianza para la razón de la prevalencia. Pero para términos didácticos y para este curso, nosotros nos vamos a quedar hasta la resolución de la razón de prevalencia. Pero sí quiero que les quede claro que para poder determinar significancia estadística, hay que estimar los intervalos de confianza de la razón de prevalencia una vez obtenida. Dentro de los estudios de prevalencia, nosotros podemos estimar la fracción etiológica, que es la proporción de enfermos expuestos en los cuales la enfermedad puede atribuirse a la exposición del factor. Y la fracción etiológica va a ser igual a la razón de prevalencia menos 1 partido por la razón de prevalencia. Entonces es 6 menos 1 dividido en 6, esto nos da 0.83, pero ¿qué significa este 0.83? Significa, y uno lo puede interpretar, que el 83% de los enfermos en el monte puede atribuirse la enfermedad al hecho de que estén alimentándose en el monte. También dentro de los estudios de prevalencia nosotros podemos estimar la fracción atribuible, que es la proporción de enfermos en una población, ¿ya?, que se deben a la exposición del factor. En este caso es diferente a la etiología, a la fracción etiológica, porque la etiológica habla de la proporción de enfermos y la fracción atribuible la fracción atribuible habla de la proporción de enfermos en una población, ¿ya? Y la fracción atribuible la podemos estimar mediante la fracción etiológica multiplicada por, en esta ocasión, por, por A, que son los enfermos dentro de los que se pusieron a factor de riesgo, partido por los que estuvieron, el total de los que estuvieron expuestos a ese factor de riesgo. Y esto nos da un valor de 0.67. Ese 0.67 se estima y se interpreta en el que el 67% de los bovinos enfermos en la granja puede atribuirse la enfermedad al hecho de estar en el monte. Con respecto al estudio de caso y control, podemos indicar que existe una dimensión de temporalidad y es retrospectiva, ya que yo me encuentro con el efecto, pero tengo que observar los factores o las variables que incidieron en generar el efecto, y en este caso el efecto es la enfermedad. Los animales son agrupados en enfermos y en sanos para luego investigar si estuvieron expuestos o no a un factor que uno lo puede considerar protectivo en el caso de disminuir las lesiones o la presentación de la enfermedad, o de riesgo de promover la ocurrencia de la enfermedad. Se desconoce el N de las categorías sanos y enfermos al comienzo del estudio, pero se desconoce el de los expuestos y no expuestos. Siguiendo con el ejemplo del veterinario que fue a revisar estas 500 bovinos a esta granja, el mismo médico veterinario, preocupado por sus hallazgos, decide investigar sus registros en otros campos, agrupa los animales como enfermos o sanos de acuerdo a la sintomatología que acaba de identificar.
y luego investiga con los propietarios para saber si en el último mes, ¿ya? Por eso, retrospectivamente, en el pasado pastorearon en montes o pasturas de mejor calidad. Y luego resume sus hallazgos en una tabla de 2x2. Entonces, y estos fueron los hallazgos en otros campos en donde generalmente los animales que estuvieron expuestos presentan más casos en comparación a los animales que no estuvieron expuestos a ese factor de riesgo, que en este caso es estar alimentándose en el monte. Acá podemos aseverar con la información proporcionada que corresponde a un estudio longitudinal de casos y controles, sí, porque el médico de veterinario define sus casos, enfermos y controles, que son los sanos, en un periodo de tiempo y luego investiga sus registros de manera retrospectiva hacia el pasado, en este caso un mes, para luego saber si estuvieron o no expuestos a ese factor de riesgo. En el caso para estimar la estimación, en el caso de los estudios epidemiológicos de caso y control, el indicador más recomendable es la razón de proporciones que vimos la semana pasada, y en donde esta razón de proporciones está dada por los expuestos enfermos dividido por los expuestos controles, y estos van a estar a su vez divididos por los casos en los no expuestos, partido por los controles en los no expuestos. Estos son los datos que él obtuvo de la granja al hacer la estimación matemática. Esto nos reporta un valor de 12.2. Estos 12.2, la interpretación que uno puede entregar, recuerden que los casos y controles nosotros evaluamos frecuencias relativas, ¿ya? Para estimar estos componentes. El riesgo de que un bovino que pastorea en el monte se enferme es 12 veces el riesgo de que se enferme un bovino que no pastorea en el monte. A modo de recordatorio, yo les indiqué lo que significan si nuestro valor es igual a 1, mayor a 1 o menor a 1. En el caso de los estudios de cohorte, existe dimensión temporal prospectiva. Entonces, yo defino mis grupos que van y los expongo al factor de riesgo, o son los grupos tratados o los grupos no tratados, y los investigo de aquí al futuro por 3 meses, por un año, por un par de semanas. Eso va a depender del estudio que yo estoy realizando. Los animales son agrupados en expuestos y no expuestos a un factor considerado protectivo o de riesgo, y luego se examina si se enferman o no. Se conoce a priori el N de las categorías de expuestos y no expuestos al comienzo del estudio, pero se desconoce el de los enfermos y no enfermos. Porque yo puedo exponer un animal, pero este puede resultar que tenga un sistema inmunológico mucho mejor que el resto de los animales, o que tenga una alimentación con inmunoestimulante, y finalmente no lo voy a pesquisar que se enferme, ¿ya? Es un ejemplo. Los estudios epidemiológicos, nuestro veterinario ya pudo probar que el monte se asocia con la enfermedad, pero aún no puede comprobar que es el monte quien causa la enfermedad. No sabe, por ejemplo, si los animales que estaban enfermos en el monte se enfermaron en este lugar o estaban enfermos antes de ser trasladados a este lugar del monte para ser alimentados. Por lo tanto, a modo de ejemplo,
El veterinario decide ahondar en su investigación y planea una visita al campo antes de que se roten los animales nuevamente. Comprueba que todos los animales están sanos al comienzo de la introducción, de ingresarlos al monte o en este caso nuestro control van a ser las pasturas de mejor calidad. Todos los que se destinan al monte como los que van a otras pasturas y vuelve a examinarlo un mes después donde determina cuáles se enfermaron y cuáles no enfermaron. Por lo tanto, este es los que estuvieron pastando en pasturas de mejor calidad y estos fueron en el monte, ¿ya? Y acá tenemos 80 enfermos y de 240 individuos que estaban en el monte, 80 son los que enfermaron. Acá en los estudios de corte uno estima incidencia, ¿ya? Incidencia entre expuestos y incidencia en los no expuestos. En los estudios de corte son los únicos que nosotros estimamos incidencia. Y porque podemos estimar incidencia, nosotros podemos, el indicador para los estudios de corte es la determinación del riesgo relativo, ¿ya? Los estudios de corte pueden no ser suficientes para demostrar causalidad, pero debido a que son los únicos estudios observacionales en los que estamos seguros de que el factor de riesgo antecede a la enfermedad, suelen ser un requisito indispensable o el camino para demostrarlo. Entonces, esta es la fórmula del riesgo relativo, donde está la incidencia de los expuestos menos partido por la incidencia de los no expuestos. Entonces, acá reemplazamos las letras y colocamos los números de los animales expuestos y la incidencia de los no expuestos. Esto nos da un valor de 20. Este 20 significa que el riesgo de que un bovino que pastorea en el monte se enferme es 20 veces el riesgo de que se enferme un bovino que no pastorea en el monte. A modo de recordación, también acá les indiqué que el riesgo relativo igual a 1, mayor a 1 o menor a 1, sus diferentes significados y la forma para poder interpretar luego de obtener el riesgo relativo. ¿Qué sigue luego de un estudio de corte? El paso posterior suele ser los estudios experimentales, como lo observados aquí durante la presentación de esta clase, y de acuerdo a lo que ya hemos visto y discutido, mediante los estudios experimentales se pueden investigar un grupo homogenizado de expuestos al factor que va a desarrollar la enfermedad, y la estimación del riesgo relativo suele ser el objetivo de este tipo de estudio. Este es un ejemplo en donde, de un estudio de tipo experimental en donde se busca comparar la eficiencia de dos tratamientos antiparasitarios en terneros, en donde en uno se va a probar un tratamiento nuevo antiparasitario y en el otro se prueba un tratamiento estándar. Mi hipótesis nula es que el tratamiento nuevo es de menor calidad o es igual al tratamiento estándar que se utiliza habitualmente eh, como tratamiento antiparasitario para terneros. Mi hipótesis alternativa, que es H sub 1, que el tratamiento nuevo es de mayor calidad y de mejor eficacia que el tratamiento estándar que se utiliza. Entonces, dentro de los elementos que me indicaban que son requisitos necesarios para poder desarrollar un estudio experimental, son los métodos, por ejemplo, para disminuir el sesgo. Entonces, utilizo la aleatorización y también me sirve para poderlos dividir como criterios de exclusión o inclusión. Los individuos son idénticos en sus características, edad, sexo, raza, y se distribuyen al azar en dos grupos utilizando de manera aleatoria la distribución. Y tenemos acá
tres columnas, donde acá la primera columna es el ID o la identificación del animal, el grupo que no tiene el antiparasitario y el grupo que tiene el antiparasitario nuevo, el antiparasitario antiguo y el antiparasitario nuevo que estamos utilizando. Entonces, como dentro de las metodologías también, en este estudio se utilizó la metodología a ciego, y en este caso, de cómo se utilizó, que en el laboratorio de parasitología se prepararon N-2 tratamientos estándar y N2 tratamientos, nuevos tratamientos, y fueron los que se distribuye a los clínicos para su aplicación. El clínico obtiene las muestras y las envía a los parasitólogos para su evaluación. El parasitólogo examina la muestra y desconoce de cuál de ellas proviene de los animales con el tratamiento y de los animales que provienen con el nuevo tratamiento. También hay conflictos importantes éticos durante un ensayo clínico, porque uno tiene que procurar y salvaguardar el bienestar de los animales que están siendo, o de las personas que están siendo estudiadas, y limitar o mitigar los efectos colaterales de los fármacos, de los productos biológicos que nosotros estemos inoculando o aplicando de ellos. Los animales tratados con el nuevo, por lo tanto, los animales tratados con los nuevos medicamentos o las nuevas técnicas deben ser monitoreados diariamente para detectar posibles efectos nocivos para la salud, ¿ya? Diariamente, o pueden ser semanal, o pueden ser cada cierta cantidad de meses por un tiempo determinado, para observar todos los efectos que pueda generar esta nueva droga. Intencionalidad analítica: se compara la carga parasitaria media de ambos grupos por X días, y luego de aplicado el tratamiento, utilizando un test no paramétrico. Se compara el peso promedio de ambos grupos utilizando la T de Stuen, y no puede compararse el efecto del tratamiento en distintos sexos, ya que eh, ese efecto se fijó al elegir los grupos, y el resultado, si la carga parasitaria media es mayor en el grupo tratado, ¿ya? Con el nuevo tratamiento, que en el grupo tratado con el tratamiento estándar, donde un p-valor es mm, menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el nuevo tratamiento eh, es más eficiente que el tratamiento estándar. Bueno, chicos, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. ¿Hay alguna duda con respecto a la clase? Y adicionalmente les voy a compartir la, la prueba. ¿Ya? Las preguntas las pueden ir haciendo ahora o al final de la clase. ¿Ya? La prueba estaba construida en base a selección múltiple, términos pareados y algunas preguntas de desarrollo, que eran más que nada de estimaciones de medidas de frecuencia. La primera pregunta de selección múltiple es: se basa en la ejecución de procedimientos que la experiencia práctica ha demostrado ser útiles y benéficos frente a la enfermedad. Este era el sistema empírico. ¿Ya? La pregunta 2, la opción correcta, indica cuál de los siguientes objetivos no se ajusta al ámbito de la epidemiología: estudiar y tomar medidas para la curación de una enfermedad de un individuo concreto. Ya ese era el punto distractor, porque la epidemiología evalúa poblaciones, ¿ya? Si bien hay algunas metodologías específicas dentro de la epidemiología,
que evalúan el individuo, pero en su conjunto, para obtener los resultados, es la población o esos grupos que se estudiaron. La asociación entre dos variables no causales, acá tomé dos alternativas posibles, ¿ya? Que fuese positiva y negativa, dependiente o independiente. Ya no es indirecta o directa, porque son asociaciones, si la pregunta hubiese la asociación entre dos variables causales, es directa o indirecta, pero son dos variables no causales, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a una población contigua? Las poblaciones contiguas abiertas, la enfermedad se propaga rápidamente. Las poblaciones contiguas no tienen subdivisión, ¿ya? Solamente las que tienen subdivisión, recuerden que vimos las poblaciones que eran contiguas y las que eran separadas. Y las separadas eran cerradas y abiertas, ¿ya? Las contiguas no tenían ninguna subdivisión. Y sí, predisponen la transferencia y persistencia de enfermedad infecciosa, se da en la mayoría de las poblaciones salvajes, y en las poblaciones contiguas el movimiento de los animales es ilimitado, se puede mover para todas partes, es ilimitado, ¿ya? El método de variación concomitante para llegar a una hipótesis consiste en la búsqueda de un factor cuya frecuencia o intensidad varía continuamente con la frecuencia de la enfermedad en distintas situaciones. Sobre los postulados para determinar la causa de una enfermedad, eran todas las respuestas correctas, ¿ya? Si un nuevo tratamiento aumenta la supervivencia de los enfermos que padecen un determinado cáncer, ¿ya? Y las tasas de incidencia permanecen constantes, la prevalencia de dicho cáncer aumentará. La prevalencia aumenta porque tengo mayor tiempo los enfermos dentro de ese grupo, ¿ya? Porque ya que este tratamiento aumenta la vida de estos enfermos, por lo tanto, mi prevalencia aumentará. La tasa de ataque es un tipo de incidencia que se utiliza cuando la exposición a la causa ocurre durante breves periodos de tiempo, principalmente en cuadros de intoxicación. Considerado el padre de la epidemiología moderna, trabajó y controló el brote de cólera en Londres, fue John Snow. La incidencia acumulada de una enfermedad es la proporción de sanos que contraen la enfermedad a lo largo de cierto periodo de tiempo, ¿ya? Que es diferente a la tasa de densidad de incidencia, que esa mide la velocidad con que se presenta la enfermedad. Y la incidencia, que es la identificación de sanos en un tiempo determinado. Usted es el médico realizando una investigación de un brote de salmonela. ¿Qué indicador epidemiológico emplearía para evaluar la morbilidad de la intoxicación entre los animales afectados y el total de animales expuestos en el brote? Esta es la tasa de ataque, ¿ya? Pregunta 15. Según el concepto tríada ecológica, la enfermedad es la consecuencia de la interacción de los tres factores siguientes, que es el agente causal, ambiente y hospedero. En el ámbito del virus influenza, no es correcto afirmar que la capacidad del virus de invadir distintos tipos celulares en el interior del hospedero está dada por la neuroaminidasia del virus, es por la hemoaglutinina del virus, ¿ya? Y acá yo se los quise poner lo más difícil acá para que la pudieran descartar lo más rápido posible, pero pese a eso, no, hay algunos que la contestaron de manera incorrecta.
es correcto afirmar de la tasa de densidad de incidencia, estima el tiempo previo a la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, previo a que se enfermen los animales o previo a los que nunca se enfermaron en esa granja o en ese recinto, ¿ya? Y el tiempo previo ese es el que uno utiliza para colocarlo posteriormente en el denominador de la fórmula de densidad de incidencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no está relacionada con la encefalopatía espongiforme bovina? La vigilancia epidemiológica se realiza con bovinos jóvenes, se realiza con bovinos de 6 años hacia arriba, de 4 años hacia arriba principalmente. En una población de 100 aves se producen en un año 30 muertes, de las cuales 15 son consecuencia de una infección por paramyxovirus que afectó un total de 50 individuos. Acá se estimó la tasa de mortalidad específica por paramyxovirus fue del 15%. Acá las preguntas empezamos las preguntas de desarrollo. Describa un ejemplo de modelo de causalidad. Podrían haber colocado cualquier modelo de causalidad de los que vimos en la clase, por ejemplo, la Pasteurella que era la causa necesaria y las causas suficientes era la baja inmunidad, baja de globulinas, el estrés, el hacinamiento. En este caso yo les puse un ejemplo, el actinobacillus linearis, ya que es la causa necesaria para producir la enfermedad, pero la suficiente que se tiene, por ejemplo, tener una solución de continuidad, alimentarse vegetación abrasiva, que provoque esta lesión de continuidad para que finalmente el actinobacillus linearis ingrese y produzca la patología. Supongamos que queremos medir la incidencia acumulada de la piscirricketsiosis en una jaula de salmón cojo. La unidad de tiempo es una semana, ¿ya? Los peces sanos en riesgo al inicio del periodo son un total de 80.000. Los casos por semana se presentan a continuación. Y entonces acá nos pide estimar la tasa de incidencia acumulada a la tercera semana. En este primer ítem debían sumar el número de casos de la primera, de la segunda y de la tercera semana, ¿ya? Y dividirlo por 80.000, que son los individuos que estaban al inicio del periodo en riesgo de contraer piscirricketsiosis. Después pregunta la probabilidad de contraer piscirricketsiosis en el periodo de las 5 semanas. Igualmente se suman todos, se dividen y en este caso se multiplica, amplifica por 100 y tenemos que el 1% tiene la probabilidad de contraer piscirricketsiosis a la 5ª semana. Con respecto a las medidas de frecuencia, acá eran datos de la población de caninos de Puerto Montt en el año 2006, ¿ya? Donde se daban hartos antecedentes, la población total, la población de menores de 1 año, las hembras en edad reproductiva, enfermos y muertos por parvovirus, número de muertes en menores de 1 año. Acá les solicitan la tasa de mortalidad específica en menores de 1 año. Entonces, la tasa de mortalidad específica en menores de 1 año se construye el número de muertes en menores de 1 año partido por la población de menores de 1 año y se amplifica por 1000, ¿ya? Estos más o menos son los números que ustedes deberían haber llegado. Y luego la interpretación, la tasa de mortalidad en perros menores de 1 año durante el 2006 fue de 126 muertes por 1000 perros. Y esta es una tasa específica, porque igualmente determine el tipo de tasa en que en cada uno de los casos debe corresponder, ¿ya? Hay muchos que no lo hicieron,
pero pese a que no lo hicieron, igual yo les consigné todo el puntaje y no les resté por no haber especificado a qué tasa correspondía. Luego era la tasa de mortalidad en animales mayores a 1 año. Entonces tomo toda la población de animales mayores de 1 año muertos, partido por toda la población de mayores de un año, se amplifica por 1000, reemplazo y obtengo un valor de 98. Y entonces durante el año 2006 la tasa de mortalidad en perros mayores de 1 año fue de 98 muertes por cada 1000 perros, y es una tasa específica. Acá les solicitaba la proporción de hembras en edad reproductiva. Entonces, hembras, el total, las hembras en edad reproductiva, y como en una proporción en el denominador uno involucra al numerador, tengo que involucrarlo. Entonces, acá va la población de hembras totales, ¿ya? Y las hembras, acá estaba, y acá decía, la población de hembras y población de hembras en edad reproductiva. Y ahí nosotros teníamos la proporción, y esto nos da 0.75. Estaba la tasa de letalidad por parvovirus, que es el número de muertes por parvovirus, con los casos de parvovirus. Esto nos da 60, y durante el 2006 la tasa de letalidad por parvovirus fue de 60 muertes por cada 100 perros enfermos de parvovirus. Y adicionalmente, acá se les pedía construya un indicador. Ustedes podían construir una razón, una proporción, una tasa de mortalidad, una tasa de incidencia, una tasa de prevalencia, con cualquiera de los datos que se les daba acá, que no se les estuviera preguntando, y muchos no lo hicieron, ¿ya? Cuando se les dice construyan, tienen que especificar, ¿ya? Yo ni siquiera, ya que ustedes hubiesen especificado, yo ya les asigné el puntaje, ni siquiera me puse a ver si lo habían respondido correctamente o habían hecho el cálculo. Ya el hecho de construir, ya ustedes tenían el puntaje, que era 1.5 por cada una de estos ítems contestados correctamente. Y hay algunos que solamente mencionaron, pero al mencionar no demuestran totalmente que saben construir un indicador, porque yo puedo decir, no, tasa de mortalidad, pero ¿cómo construyo una tasa de mortalidad, por ejemplo, en hembras, ¿ya? O en los machos. Acá también en esta pregunta, en un estudio de los médicos veterinarios se determinó que 431 hombres encuestados, 239 habían tenido un accidente, y entre las mujeres de 170 encuestas, 106 habían sufrido un accidente. Aquí se les solicita calcular la razón. La razón son dos elementos diferentes que yo estoy calculando tanto en el denominador como en el numerador. En el denominador no contempla lo que está en el numerador. Y acá les pide la razón de masculinidad. O sea, cuántos machos hay por cuántas hembras. En los veterinarios accidentados, y aquí les dicen que 239 son hombres y 106 son mujeres. Ya con que una vez realizada esta estimación y sin ningún tipo de interpretación, ya ustedes tenían sus 2 puntos acá. Y acá términos pareados, ¿ya? Siempre es parte, y incluso dentro de los términos pareados yo les puse la definición para las proporciones o las razones que les pude haber preguntado más adelante, más arriba en la prueba. Siempre es parte el numerador del denominador una proporción. Descubre el rol de los mosquitos en la transmisión del paludismo, Manson y Ross. Número total de muertes partido por la población total. Esa es la tasa de mortalidad. La primera tabla de vida fue elaborada por John Brown. Número total de muertes y total de enfermos es la tasa de letalidad. Y acá está cociente entre dos entidades de distinta naturaleza.
el numerador no está incluido en el denominador y esa es una razón. Ya, bueno chicos, eso es lo que les quería señalar el día de hoy. Recuerden que la próxima semana ustedes tienen una pausa académica, no vamos a tener clase, ¿ya? Por lo que yo sé hasta ahora. Y a la subsiguiente semana estaría la segunda cátedra que va a corresponder a la clase que hemos visto hoy día, la clase de la semana pasada y la clase antes de la prueba. ¿Dudas, consultas, alguna duda? ¿Alguien si quedó con alguna duda con respecto a la resolución de su prueba o con respecto al puntaje? Que me lo indique ahora, o si tienen alguna observación o algo que no pueda haber quedado claro en la presentación de la clase del día de hoy. Profe, consulta sobre los seminarios. ¿Ya? ¿Cuándo va a haber fecha para eso? Yo les dije que la 13ª semana ustedes ya Ah, tienen ya. que entregar el informe y a la semana subsiguiente vamos a comenzar a hacer las presentaciones que son de 10 minutos. E incluso yo les subí un cuántas hojas es el informe y cuántas planas tienen que dejar para introducción, para bibliografía, para objetivos, eh, y eso. Y eso fue a comienzos del semestre, ¿ya? Pero es para la 13ª semana que ustedes tienen que ya tener entregado el informe escrito. Y ese trabajo a ustedes les va a corresponder por 2 notas, que son 2 notas de controles, ¿ya? Porque una nota de control es la primera nota que obtuvieron por el desarrollo de la guía de las medidas de frecuencia. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Dudas, consultas? O si no, pueden mandar las consultas vía correo, pero eso es chicos, y la prueba, ¿alguien tiene problemas para el día de esa prueba? Con algún tipo de práctica que ya comiencen a realizar. Bueno, ya, si no hay más dudas, chicos, los dejamos hasta acá. Dudas, consultas, me pueden escribir si gustan. Y, y que tengan buena semana, pues ya aprovechen de descansar dentro de lo que puedan la próxima semana. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, hasta luego, que estén muy bien.